Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos a mi canal Arquicultura. Barranquilla es una ciudad que durante décadas ha sido maltratada como la ciudad sin historia. Y en este video demuestro que no es así. Empecemos con la época precolombina y nos enfocaremos en el delta del río Magdalena, que era todo un sistema de ramificaciones y lagunas. Historiadores como José Agustín Blanco hablan de poblaciones indígenas en estas tierras antes de la llegada de los españoles. A ciencia cierta no se sabe muy bien qué pasó con esta zona en esa época. Hacia 1501 el español Rodrigo de Bastidas encuentra esta zona y por el grisáceo color de las aguas del río entrando al mar Caribe es bautizada como Bocas de Ceniza y al río lo llaman Magdalena como la Santa. Y en 1525 funda Santa Marta. Del otro lado, en 1533 Pedro de Heredia funda Cartagena de Indias. Hacia 1600, Nicolás de Barros es puesto como encomendero a cargo de un pueblo indígena al suroccidente del delta del Magdalena. Una encomienda era una estructura administrativa en la que los indígenas pagaban tributos a los españoles. A cambio, recibían protección y adoctrinamiento. Desde su posición privilegiada, Nicolás se hace con parte de las tierras occidentales cercanas al delta del Magdalena. Ahora vamos a entrar en terreno pantanoso de la historia de la ciudad, debido a los pocos registros. No se sabe con seguridad a razón de qué, pero hacia 1629 el terreno que fue propiedad de Nicolás de Barros y sus vecinos empiezan a ser parcelados. Cada habitante de forma muy intuitiva fue trazando su propiedad. Veamos qué ocurre en ese lugar entonces. Recordemos que esta población estaba emplazada en un entorno rodeado de ciénagas y brazos del río Magdalena. Al pie de una ciénaga y sin seguir los cánones españoles, se traza una rudimentaria plaza y un pequeño templo de barro y techo de paja. Este punto viene a ser hoy la calle 32 con carrera 44. El pueblo empieza a crecer de manera lineal, desde la actual calle 32 hasta la calle 34, y desde la carrera 45 hasta la carrera 41, ubicando en el extremo sur un varadero de canoas llamado Puerto Real. Aquella población durante la colonia no pasó de ser un irrelevante caserío de agricultores, pequeños ganaderos, artesanos y contrabandistas. No olviden estos últimos que serán importantes más adelante. Y su estatus, de acuerdo con la jerarquía social de la corona española, era el de sitio de libres. Algo así como un territorio carente de importancia, que no requería presencia permanente de oficiales de la corona, pero el cual sí tenían contabilizado dentro de sus territorios, con una población debidamente censada. Hacia el siglo XVIII, luego de rellenos, la morfología de la ciénaga va cambiando, dejando terrenos firmes para el crecimiento del pueblo. Sin embargo, como el agua siempre busca retornar a su sitio, cada tanto el lugar se inundaba. ¿Les suena familiar? Las inundaciones en la ciudad no son tema reciente. Estas inundaciones obligan a cambiar la iglesia del lugar y la mueven hasta el Puerto Real, dejando la antigua plaza como la Plaza de la Cruz Vieja. En todo este tiempo no ocurre mayor cosa en el pueblo. Llegamos a 1810. En Bogotá se da el grito de independencia y en 1811 la provincia de Cartagena, donde estaba Cartagena de Indias, se declara independiente. Recordemos que Barranquilla hacía parte de esa provincia, por lo que Barranquilla también fue entonces independizada. No solo Cartagena se declaró independiente, otras provincias hacen lo mismo, pero España no dejaría perder su imperio tan fácil. Aún quedaban provincias leales al rey, siendo Santa Marta su bastión más importante. El plan no era muy complejo, se debía recuperar la ciudad más importante del país, Cartagena, y desde ahí recuperar el resto del territorio. El único inconveniente es que los españoles diseñaron tan bien la ciudad de Cartagena que era inexpugnable por mar, por lo que el ataque debía hacerse por tierra. Desde Cartagena, conscientes de lo que se venía, se instala un cuartel de concentración en Barranquilla, con Pierre Labatut a la cabeza, por lo que para acceder a Cartagena desde Santa Marta, Barranquilla debía caer. En noviembre de 1812, Cartagena busca ganarle territorio a los realistas instalados en Santa Marta, por lo que desde Barranquilla, un ejército formado en su mayoría por barranquilleros, se toman Sitio Nuevo, El Palmar y Sitio Viejo, y al año siguiente, en enero, llegan hasta la propia Santa Marta, que cayó ante Labatut. Ese 1813 fue una fecha importante para Barranquilla.
El 7 de abril, desde el edificio del cuartel, es leído el decreto del gobernador de Cartagena, donde se declara que Barranquilla pasa de ser un caserío a tener el título de villa. Además, recibe su escudo, que es una representación de la reciente batalla. El escudo muestra un soldado con 2 cañones apuntando en dirección al río Magdalena, haciendo alusión al conflicto con Santa Marta. El escudo además incluye la inscripción Premio del Patriotismo. Además del escudo se le asigna la bandera y se escoge la misma bandera de la nación, que por aquel entonces este territorio era la nación independiente a la que pertenecía Barranquilla. En 1815 empieza el proceso de reconquista española, en cabeza de Pablo Morillo. A Barranquilla llega el general Valentín Capmany, y aunque la ciudad opuso resistencia, cayó ante sus ataques y posteriormente fue incendiada. A raíz de esto, en Barranquilla no hay arquitectura colonial, todo fue destruido. Con la caída de Barranquilla siguió Cartagena y posteriormente Bogotá, y empieza un periodo conocido como el régimen del terror. Todo fue muy complicado en el país en ese periodo, pero recordemos que el irrelevante Barranquilla había sido destruida, dejándola todavía más irrelevante que antes. Ahora nos movemos hasta mediados de la década de 1820, cuando se ratifica de una vez la independencia total del territorio nacional, y todas las provincias están reunidas de nuevo. Cartagena fue una ciudad privilegiada por los españoles, con sus construcciones monumentales y fortificaciones. Los gobernantes de la ciudad esperaban seguir gozando de los privilegios que traían, por lo que las intenciones de ser la capital no se hicieron esperar. Al resto de la nación no le hacía mucha gracia seguir favoreciendo la misma ciudad que favorecían los españoles, por lo que la capital se quedó en Bogotá. Esto también será importante más adelante. Hacia esa época también el alemán Juan Elbers, quien por haber sido traficante de armas que apoyó la causa rebelde prestando sus embarcaciones, recibe la nacionalidad colombiana. Ahora tenemos una novedad, el barco a vapor. Esto motivó a los gobernantes a habilitar el transporte por el río Magdalena y le encargan esta tarea a Elbers. El punto de inflexión en toda la historia de la ciudad ocurre cuando Cartagena, como un último intento por mantener el poder económico de la región, pide permiso para la realización de un puerto que le permita mover mayor mercancía a nivel internacional, lo cual es negado desde Bogotá. Pero finalmente aceptan, aunque como en un acto casi de saboteo, le asignan a ese puerto una ubicación prácticamente en medio de la nada, cerca a unas poblaciones de menor importancia. Pero la jugada no resultó como se esperaba. Hacia 1845, Esteban Márquez, un empresario y comerciante barranquillero, gestiona entonces la realización del puerto en Sabanilla, a lo que el presidente Tomás Cipriano de Mosquera accede con la condición de construir una aduana allí, lo que Márquez hace donde estaba el Fortín de San Antonio, y se construye lo que hoy llamamos Castillo de San Antonio de Salgar, que curiosamente se parece mucho a la casa de Esteban Márquez en Barranquilla. Márquez en el futuro financiaría otras obras importantes para el desarrollo de la ciudad. Ya en Barranquilla entonces estaban pasando cosas. Había dejado de ser el caserío irrelevante de antes, y además en 1857 es elevada a la categoría de ciudad. Y aunque ya existían algunos indicios del carnaval, en 1867 se hace la primera lectura del bando, en la calle Ancha, actual Paseo Bolívar. En 1871, Barranquilla construye la estación Montoya, clave para el desarrollo de la ciudad. Y al año siguiente inauguran el ferrocarril, que movería la mercancía desde Sabanilla hasta Barranquilla, y luego por el río hacia el resto del país. El detonante final del ascenso de Barranquilla llega en 1888, con la construcción del muelle de Puerto Colombia, una colosal obra para su época. En este punto no solo estaba entrando y saliendo mercancía por el muelle, sino que estaban llegando extranjeros a la ciudad, con toda la carga cultural que ello implica. Entre 1899 y 1902 se desata en Colombia una guerra civil entre liberales y conservadores, conocida como la Guerra de los 1000 días. En Barranquilla no ocurre mayor cosa, aunque en otras partes del país sí. Al año siguiente, como celebración por el fin de la guerra, se realiza la primera batalla de Flores, que después se volvería el evento de carnaval más importante de la ciudad. Hacia 1905 en Colombia se reestructura la división administrativa de los departamentos, la cual queda oficializada en 1910, y debido al crecimiento económico de Barranquilla se creó un nuevo departamento,
el Atlántico, y su capital sería entonces Barranquilla. No es lo mismo ser una ciudad más dentro de un departamento que ser la capital departamental. La arquitectura de la ciudad va dejando de lado las casas de barro con techos de paja. Se replantea la arquitectura colonial de la iglesia San Nicolás por un estilo más vistoso. Otros templos se encuentran en construcción por esos años. Con la Primera Guerra Mundial se incrementa la llegada de inmigrantes a la ciudad a través del muelle de Puerto Colombia. El estilo neoclásico está a la orden del día y se empieza a ver reflejado en edificaciones de la ciudad. Además, se funda la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, SCATA, la segunda aerolínea comercial más antigua del mundo. También se construye el edificio de la aduana, la gobernación y diferentes empresas empiezan a ubicarse en la ciudad. Además, el empresario estadounidense Carl Parrish hace el trazado urbano del barrio El Prado. Esto empieza a atraer cada vez más extranjeros que se ubican en el barrio El Prado y con sus empresas le dan el impulso definitivo a la ciudad para convertirse en la más importante de la región. Pero no todo es positivo para la ciudad. En la década de 1920, el puerto de Buenaventura empieza a superar en movimiento de carga al de Barranquilla. Y en 1936 se habilita el canal de acceso de Bocas de Ceniza para que la mercancía pudiera llegar directo hasta Barranquilla. Por último, el muelle de Puerto Colombia cae completamente en desuso en 1943, cuando el gobierno nacional prohibió la actividad portuaria desde ese lugar, porque la bahía se había sedimentado. La actividad económica de Barranquilla seguía moviéndose de todos modos desde su puerto fluvial, y la ciudad continuaba creciendo. Con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, se desataron disturbios en las capitales de Colombia y muchos edificios del centro de Barranquilla fueron incendiados. Entre ellos, el más importante, la iglesia San Nicolás de Tolentino, que fungía por aquel entonces como catedral de la diócesis de Barranquilla. Casi se considera la demolición, pero se optó por recuperar este templo y además construir otro de proporciones nunca antes vistas en el país. Esta acción pudo enviar un mensaje erróneo a la ciudad. Con los adinerados en el Prado y la sede principal de la iglesia fuera del centro, el sector pierde importancia y cae en un proceso de deterioro. Además, la ciudad se empieza a expandir hacia todos los puntos cardinales, excepto hacia el este, pues ahí está el río. También hacia 1967 y 1969 aparecen la Gran Parada y el Festival de Orquestas, respectivamente, los dos eventos más importantes del carnaval después de la Batalla de Flores. Con la catedral en construcción, en la década de los 70 se construye el Puente Pumarejo, para comunicar a Barranquilla con Santa Marta, esta vez en son de paz. Pero el puente además terminó bloqueando el acceso de barcos grandes por el río Magdalena. Al final de la década de los 70 se declaran las áreas metropolitanas en Colombia, entre ellas figura Barranquilla, en conjunto con Soledad, Malambo, Galapa y por supuesto Puerto Colombia. Y también se realiza por iniciativa de Estercita Forero la primera Guacherna, el evento más importante del precarnaval. En los años 80 aparecen otras obras importantes como el Teatro Almira de la Rosa, el Aeropuerto Ernesto Cortizos, el Estadio Metropolitano y se culmina la construcción de la Catedral Metropolitana. El último cambio de estatus lo vive la ciudad en 1991, donde junto con Santa Marta y Cartagena recibe el título de distrito, obteniendo el nombre oficial que conserva hasta el día de hoy, Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla. La vida en la capital del departamento del Atlántico permaneció sin mayores cambios, hasta que a comienzos del siglo XXI se recupera la conciencia por el patrimonio arquitectónico y se empiezan a recuperar edificaciones en mal estado. Finalmente se replantea la comunicación de la ciudad con el río, moviendo las industrias del lugar, llevándolas hasta Galapa, para poder habilitar espacios públicos que le permitan a la población reencontrarse con el río Magdalena. Además, se construye un nuevo puente que corrija los errores del primero. Y hemos llegado a la actualidad. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habló Andrés Cervantes. Hasta la próxima.